Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que nos va a resonar a muchos, algo que a veces, con el paso del tiempo, se convierte en una revelación silenciosa pero poderosa. Vamos a hablar de esa entrevista que quizás sin darnos cuenta, cerró un verano, y de cómo esa experiencia, o tal vez las palabras dichas en ella, terminaron llevándonos a un lugar de no arrepentimiento. Sí, el título lo dice todo, la entrevista que cerró el verano. Nunca me arrepentí. Prepárense para una reflexión que espero les resulte tan valiosa como lo ha sido para mí. Y si aún no lo han hecho, les invito a darle ese clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es un pequeño gesto que significa muchísimo para mí y me permite seguir trayéndoles contenido que espero les guste y les inspire. ¿Alguna vez han vivido algo que en retrospectiva se siente como un punto de inflexión? Un momento que, aunque en su momento quizás no le dieron la importancia debida, al mirar atrás comprenden que marcó un antes y un después. A menudo esos momentos vienen envueltos en experiencias cotidianas, como una conversación, un libro que leemos, o sí, una entrevista. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a desgranar esa idea de una entrevista particular que, de alguna manera, sentó las bases para un verano que se despidió, y cómo de ese proceso emergió una sensación de profunda satisfacción, de ausencia de arrepentimiento. Piensen en las entrevistas que han visto o escuchado. Algunas son puramente informativas, otras buscan el entretenimiento y algunas, las más poderosas, logran tocar fibras sensibles, hacerte reflexionar e incluso cambiar tu perspectiva. Imaginen una entrevista que no solo ofrecía información o entretenía, sino que sutilmente te guiaba hacia una comprensión más profunda de ti mismo o de las decisiones que estabas tomando. Un momento en el que las palabras, la entonación, la honestidad de quien hablaba, resonaban de una forma especial. Para mí esta idea de la entrevista que cerró el verano, evoca imágenes de días largos, de una cierta calma antes de que la rutina o los cambios de estación nos vuelvan a absorber por completo. Es ese momento en el que quizás te detienes a observar el atardecer, sintiendo que algo está terminando, pero no con tristeza, sino con una serena aceptación. Y es justo en ese contexto donde una entrevista puede tener un impacto significativo. No se trata de una entrevista espectacular o llena de drama, sino de una que por su autenticidad y su mensaje, logró encapsular o validar una serie de pensamientos o sentimientos que ya estaban presentes en nosotros. A veces el arrepentimiento surge de decisiones apresuradas, de palabras no dichas, de oportunidades perdidas. Pero, ¿qué sucede cuando las decisiones tomadas, incluso las que pudieron haber sido difíciles en su momento, terminan alineándose con nuestros valores y nuestras metas a largo plazo? Ahí es donde entra la magia de nunca me arrepentí. No es una ausencia de desafíos, no es una vida perfecta sin errores, sino una profunda convicción de que, a pesar de los baches, el camino elegido fue el correcto para nosotros. Podríamos estar hablando de una entrevista con un emprendedor que comparte sus luchas iniciales y cómo, a pesar de los fracasos, la perseverancia lo llevó al éxito. O quizás de un artista que habla de la dedicación y el sacrificio necesarios para alcanzar su visión, y cómo, al final, la autenticidad prevaleció sobre las presiones externas. O incluso de una persona común que comparte una lección de vida vital, nacida de una experiencia personal profunda, y cómo esa lección se convirtió en su brújula. La clave aquí es la resonancia personal. Lo que para una persona puede ser una entrevista más, para otra puede ser el catalizador que valida sus propias intuiciones. Quizás en esa entrevista se dijo algo que te hizo exclamar exactamente: "Eso es lo que siento, eso es lo que pienso". O tal vez viste a alguien enfrentar una adversidad con una gracia y una fortaleza que te inspiró a creer en tu propia capacidad para superar obstáculos. Pensemos en los veranos. Son temporadas de descanso, de viajes, de encuentros, pero también de reflexión. El ritmo más pausado, la luz del sol que nos invita a estar al aire libre, a menudo nos brindan la oportunidad de desconectar de las presiones diarias y conectar con nosotros mismos. Y es en esos momentos de quietud donde las ideas, los miedos, las esperanzas tienden a aflorar. Imaginemos esta entrevista. Podría haber sido en la radio mientras conducíamos de vuelta a casa después de un día en la playa. Podría haber sido un podcast que escuchábamos mientras preparábamos una barbacoa. O quizás una entrevista televisiva vista en familia durante una noche tranquila. El contexto físico puede variar,
pero el impacto emocional es lo que realmente importa. Cuando alguien en esa entrevista expresa una verdad que resuena contigo, se produce una especie de validación. Es como si esa persona, sin saberlo, te estuviera diciendo: no estás solo en tus pensamientos, no estás solo en tus luchas, y lo que estás sintiendo es válido. Esa validación puede ser increíblemente poderosa, especialmente cuando estamos en un punto de decisión, o cuando estamos cuestionando el camino que hemos tomado. Y ese sentimiento de nunca me arrepentí surge, a menudo, de haber actuado en consonancia con esa validación, o con la inspiración que nos brindó esa entrevista. Si escuchamos a alguien hablar sobre la importancia de seguir tu pasión, y tú, en ese momento, estabas debatiendo entre la seguridad y el anhelo de algo más, quizás esa entrevista te dio el empujón final para tomar el riesgo. Y si con el tiempo ese riesgo, aunque imperfecto, te ha traído más alegría y propósito que la seguridad, entonces, efectivamente, no hay arrepentimiento. La entrevista que cerró el verano podría haber sido una que nos hizo reconsiderar nuestras prioridades. Quizás hasta ese momento estábamos obsesionados con el éxito material, y en esa entrevista, alguien hablaba de la importancia de las relaciones, del tiempo con los seres queridos, o de la contribución a la comunidad. Y esa conversación nos llevó a un cambio de rumbo, a empezar a valorar otras cosas, y a sentir que al hacerlo, estábamos eligiendo un camino más auténtico para nosotros. No se trata de que la entrevista nos dijera qué hacer explícitamente, sino de cómo nos hizo sentir, de cómo activó nuestras propias reflexiones internas. Es esa chispa de erkenntnis, esa pequeña revelación que al encenderse, ilumina el resto del camino. Y cuando esa luz nos guía hacia decisiones que a posteriori, nos llenan de paz y de satisfacción, entonces podemos decir con certeza: nunca me arrepentí. Piénsenlo también desde la perspectiva de la autenticidad. Las entrevistas que suelen dejar una marca duradera son aquellas donde la persona se muestra vulnerable, honesta, y no tiene miedo de ser ella misma. Cuando vemos a alguien compartir sus imperfecciones, sus dudas, sus miedos, y aún así seguir adelante, eso nos da permiso para ser imperfectos también. Nos enseña que el camino hacia la realización no es lineal ni perfecto, sino un proceso de aprendizaje continuo. Y en el contexto de cerrar un verano, ese cierre puede simbolizar el final de una etapa de experimentación, de diversión, o de introspección. Al final de ese verano, quizás estábamos listos para enfrentar un nuevo ciclo con una perspectiva renovada, una mayor autoconciencia, y una convicción más profunda en nuestras decisiones. La entrevista en este escenario actúa como un faro, o como un espejo, que nos ayuda a consolidar esa visión antes de seguir adelante. Es importante recordar que el arrepentimiento es una emoción pesada. Nos ancla al pasado, nos llena de lo que pudo haber sido y no fue. Pero la ausencia de arrepentimiento es una liberación. Es la capacidad de mirar hacia atrás, reconocer los desafíos, las caídas, quizás incluso los errores, pero sentir que en general, hemos navegado la vida de una manera que se siente correcta, alineada con quienes somos. Y esta entrevista particular, la que cerró ese verano, se convirtió en un punto de referencia para esa sensación. Quizás fue la claridad con la que se expresaron ciertas ideas, la empatía que transmitía el entrevistador, o la historia de vida del entrevistado. Sea cual sea la combinación, el resultado fue una sensación de paz interior, de haber hecho las paces con las decisiones tomadas, y de estar en un lugar desde el cual podemos seguir creciendo sin el lastre del arrepentimiento. Reflexionar sobre este tema me hace pensar en la importancia de la narrativa. Como las historias que consumimos, las conversaciones que tenemos, pueden moldear nuestra propia narrativa interna. Y esta entrevista, al ser parte de la narrativa de cierre de un verano, se convirtió en un capítulo significativo en la historia personal de quien la escuchó y se sintió profundamente identificado. En resumen, lo que estamos explorando hoy es la idea de que una experiencia aparentemente simple, como escuchar una entrevista, puede tener un impacto profundo y duradero en nuestra vida. Esa entrevista que cerró un verano, no fue solo una hora de contenido, sino un momento de conexión, de validación, y de inspiración que llevó a la conclusión, sentida y profunda, de que a pesar de los altibajos, las decisiones tomadas fueron las correctas. Es esa serena aceptación, esa paz interna, lo que define el nunca me arrepentí. Es la culminación de un proceso introspectivo, quizás catalizado por las palabras de otro, que nos permite mirar al pasado con gratitud por las lecciones aprendidas y con confianza en el camino que hemos recorrido. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión de hoy. Espero de verdad que este tema les haya hecho pensar, les haya traído alguna idea nueva o les haya
¿O dado algún momento similar en sus propias vidas? Me encantaría saber sus experiencias. ¿Han tenido alguna entrevista, alguna conversación, alguna película o libro que les haya marcado de esta manera? Algo que al cerrar una etapa, les haya dejado esa sensación de haber tomado las decisiones correctas y no arrepentirse de nada. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir explorando temas que nos hagan reflexionar, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda interesarle este mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.